a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como siempre, agradecemos su sintonía. El pasado jueves 3 de diciembre, tras una sesión de más de 10 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el paquete de 15 enmiendas a la Constitución, con 100 votos afirmativos, una abstención y 8 votos en contra. Sobre los detalles de esta sesión y el contenido de las enmiendas, vamos a debatir con los asambleístas Virgilio Hernández de la bancada de Alianza País y Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. También a través de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el territorio ecuatoriano. Nos siguen también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. 25 intervenciones en total se registraron en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el segundo y definitivo debate del proyecto de enmiendas constitucionales. Vamos a revisar un reportaje cortesía de TVL Noticias. Luego de 10 horas de sesión y con el voto favorable de 100 legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 3 de diciembre la solicitud de enmienda a la Constitución. La propuesta fue respaldada por asambleístas de Alianza País y de los movimientos Are de Loja y Creyendo en Nuestra Gente de Santa Elena. La votación reflejó 8 votos en contra por parte de los legisladores de oposición presentes, mientras que hubo una abstención por parte del oficialista Fernando Bustamante. El segundo debate se produjo en una jornada inusual, dado que la sesión arrancó pasadas las 7 de la mañana, sin recesos. Desde el movimiento de gobierno eran reiteradas las posturas en torno a la legitimidad que alegaron existía para el trámite de la propuesta. Es un procedimiento que fue aprobado en referéndum por ustedes, por su voto. Fue aprobado ese procedimiento que hoy mismo consta en nuestra Constitución. Nace de las urnas. Esta mayoría es fruto de la voluntad popular y por lo tanto tiene la legitimidad para poder llevar adelante las enmiendas. Mientras que socialcristianos y militantes de Pachacutic insistían en que varios de los cambios a la Constitución propuestos debían pasar por una consulta popular. El pueblo ecuatoriano, más del 85%, está pidiendo la consulta popular. Y deben consultarse porque no son enmiendas, la mayoría de ellas son reformas. Pueden aprobar sin problemas como enmiendas solamente 3 textos. Entre esos cambios, el relacionado a la postulación de autoridades de elección popular. Les dije en el primer debate que esta enmienda solo la necesitaba una persona. La oposición ha intentado construir su agenda a la sombra de las decisiones del presidente. Y ahora que ya no será candidato en 2017, la oposición se queda sin discurso y sin acción política. Luego de 25 intervenciones en total, la votación se cumplió con 4 cambios puntuales. Se estableció que los servidores públicos tendrán derecho a la organización para la defensa de sus derechos. Se reemplazó la pensión de jubilación por pensión de retiro para la fuerza pública. Hubo un cambio de forma en la redacción de la enmienda sobre la conformación de regiones autónomas, mientras que en la disposición final se incorporó que la Asamblea hará conocer a la Corte Constitucional de estas modificaciones. Con esto, las enmiendas pasarán al registro oficial para su publicación inmediata, exceptuando la disposición transitoria segunda sobre la temporalidad en torno a la postulación de autoridades de elección popular. Y bien, vamos a iniciar este debate con el asambleísta Luis Fernando Torres, asambleísta, una primera evaluación de la jornada y algo que llamó la atención, la presencia de los asambleístas del Partido Social Cristiano, a diferencia de otros sectores de oposición, quienes se abstuvieron de participar en la sesión plenaria. Los asambleístas del Partido Social Cristiano y de los movimientos aliados como Bandera de Guerrero, Tiempo de Cambio y el movimiento Vamos de Bolívar, estuvimos en la sesión porque ese es el lugar que nosotros debemos ocupar para expresar nuestras ideas. En mi caso personal, hubiera sido un acto de incoherencia, irresponsabilidad y hasta cierto punto de cobardía abandonar la trinchera, bajo el temor de que con mi presencia y la presencia de los demás compañeros del Bloque Social Cristiano estábamos legitimando la sesión. Participé en el primer debate
integré la Comisión Ocasional de Enmiendas, presenté informe de minoría para el primer debate, presenté informe de minoría para el segundo debate, y resulta que el día en que se queman las papas, como dice nuestro pueblo, ¿no me voy? No, tenía que estar allí. Con mi presencia no legitimé absolutamente nada, pero cumplí con la obligación constitucional de utilizar la trinchera precisamente para decir aquello que tengo que decir en la Asamblea y no desde el teléfono, desde el Facebook, desde el Twitter o eventualmente desde la calle. Ahora bien, asambleísta, durante su participación, ¿por qué llamó al proceso de enmienda un fraude a la Constitución? La idea de fraude a la Constitución no es mía. El constitucionalista y administrativista venezolano Alan Breuer Carías, que fue uno de los constituyentes durante la aprobación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, 30 segundos. Él, por ejemplo, dijo que el proceso que llevó adelante el expresidente Chávez de cambio constitucional, saltándose, según Breuer Carías, varias normas constitucionales, constituía un fraude a la Constitución. Yo he tomado esa idea para decir que en el Ecuador la aprobación de reformas como simples enmiendas constituye un fraude a la Constitución. Ahora, muchos me dirán, es que el dictamen de la Corte Constitucional santificó todo y dijo que la vía era la de la enmienda y no la de la reforma. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, luego de la aprobación de este proyecto de enmiendas, Alianza País calificó este hecho como una victoria en este caso. Hubo múltiples cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y ahí la insistencia en que este debía pasar por una consulta popular. A ver, en primer lugar, yo quiero iniciar reconociendo la importancia que hayan estado también sectores de la oposición. La presencia de los sectores socialcristianos, también en la mayor parte de la reunión, se ausentaron en el momento de la votación, pero los legisladores de Pachacutic me parece que es importante de resaltar. El que hayan estado en el lugar al que fueron electos por el pueblo ecuatoriano, de la misma forma que fuimos elegidos nosotros. De tal manera que ese argumento de que con eso se legitimaba, con ese argumento, que es absolutamente falaz, podrían perfectamente no concurrir a ninguna de las sesiones, porque esta mayoría, conformada por la votación del pueblo ecuatoriano, fue la que se estableció en el 2013 y es la que básicamente actúa para la aprobación de todas las leyes que aquí se discuten. El objetivo de un parlamento es discutir, el objetivo de un parlamento es expresar puntos de vista distintas, pero en esos parlamentos operan determinadas mayorías, de tal forma que, en primer lugar, reconozco la presencia de los asambleístas de la oposición, tenemos criterios distintos, votaciones diferentes, comportamientos distintos, pero me parece que es importante que el debate se pueda realizar en el escenario legislativo, porque además esto sí permite también una labor cívico-pedagógica. Los ciudadanos pueden entender y pueden también mirar las distintas posiciones. 30 segundos. Yo diría que aquí, antes que un fraude, lo que se hizo básicamente es verificar lo que dice también otro tratadista argentino, Gargarella, en el sentido de que los nuevos textos constitucionales rompen con esa especie de avaricia que existía antes en los textos constitucionales, que básicamente eran restrictivos de derechos. Y ya vamos a poder ver en el transcurso de este programa, de la misma forma que en el debate, cómo más bien las enmiendas y las precisiones que se han realizado ayudan a profundizar los derechos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sin duda uno de los temas que marcó el debate tiene que ver con la postulación de las autoridades, la postulación para las elecciones, aunque esta entraría en vigencia, esta libertad plena, a partir del 24 de mayo del 2017. Eso beneficia a todos quienes están en la política. ¿Qué pasará en este caso con el alcalde Nebot? Mire, él ha dicho que no va a participar, que no va a utilizar en su beneficio la reforma constitucional, el cambio constitucional aprobado por la Asamblea, y tratándose de un hombre de palabra, un hombre que cumple, un hombre que gestiona el municipio de Guayaquil con tal solvencia que tiene excedentes económicos que inclusive pueden ser utilizados inclusive en inversiones, en papeles del Estado para darle liquidez al Estado. Yo en Nebot creo y sé que si él ha participado recurrentemente en los últimos años, no ha sido porque él ha cambiado la Constitución para beneficiarse.
sino porque la Constitución ha sido cambiada en función de diversas coyunturas y sobre todo para preservar un modelo que es desde todo punto de vista exitoso, que el 87% de los recursos del municipio de Guayaquil se destinen a obras, y no solamente obras en materia de agua potable, alcantarillado, vías, puentes, regeneración urbana, también en educación, entrega de libros, en salud, 7 hospitales construidos por el municipio de Guayaquil, programas masivos, demuestra una gran eficiencia y que no más del 13% se destine a gasto corriente. Yo al menos creo que Nebot, por responsabilidad con el país y con Guayaquil, tiene que ver cómo preserva ese modelo para la posteridad, porque es un modelo exitoso que contribuye a resolver los problemas indudablemente de la pobreza en el país. Con la transitoria, que espero que no sea declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, el presidente no podrá ser candidato, tampoco varios asambleístas. Al menos por el siguiente periodo. Por el siguiente periodo, el 2017, habrá que ver qué pasa después. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mire, respecto de esta inquietud, el alcalde Nebot tendrá derecho. Ahora le va a facultar efectivamente la Constitución. Y yo fui uno de los que planteé, incluso públicamente, que yo me oponía a que esa transitoria se haga extensiva a los alcaldes y prefectos. ¿Por qué? Porque ellos no van a estar involucrados en la decisión. Es una decisión que toma en la toma de la decisión. Es una decisión que la toma la Asamblea Nacional y por lo tanto ellos podrán decidir o no. Yo soy de los que defiendo y los que creo en que el pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana ha ido teniendo cada vez más madurez democrática. Y por lo tanto el pueblo sabe discernir, el pueblo sabe votar, el pueblo sabe decidir cuándo un mandatario de cualquier nivel de gobierno debe ser reconocido o cuándo también debe ser, en este caso, censurado o llamado la atención. De tal manera que estoy absolutamente seguro que en el 2019 el Movimiento País tendrá los cuadros y tendrá las personas que puedan ganar democráticamente la alcaldía de Guayaquil para demostrar que efectivamente, más allá de lo que puede aparecer y de lo que todos vemos, también hay todavía y fundamentalmente sectores, grandes sectores de la ciudad sin atender. Pero esto será parte de la contienda democrática y parte de lo que tendrá que decidir el pueblo de Guayaquil. Ahora bien, asambleísta, ¿qué hará el Movimiento País? Porque son más de 32 los legisladores que ya no se podrán reelegir. Muchos de ellos, como usted, en este caso, que vienen ya desde el proceso de Montecristi. Pero en el Movimiento País es en el movimiento en el que más cuadros jóvenes hay. Gran segundos. parte de nuestros legisladores son menores de 35 años, tenemos alcaldes, alcaldesas, concejales que tienen menos de 35 años y también personas que no están en funciones públicas, que son personas jóvenes y que tienen mucha capacidad, preparación para poder asumir esas responsabilidades. Esto es lo importante de construir partidos, que no estamos centrados únicamente en determinadas personas, sino en la posibilidad de que el proyecto continúe con diferentes personas que en este caso se pondrán a la altura de la responsabilidad que tanto el movimiento como el país les encargue. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuaremos con este debate, las reflexiones de los asambleístas respecto de lo que fue ya la aprobación del proyecto de enmiendas a la Constitución. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. En Quito, en la calle Tarqui hacia el sur, estaban los sectores a favor de las enmiendas y hacia el norte, los sectores en contra. Vamos a revisar de inmediato cuáles fueron varias de las impresiones. Definitivamente son enmiendas, la Constitución nunca puede ser la misma, debe ir acorde al avance, lo que está pasando en el mundo de hoy. Estas enmiendas son necesarias. ¿Cómo no tener a las Fuerzas Armadas, a la policía, resguardando a la ciudad? No enmiendas, reformas. Bueno, totalmente ilegal, arbitrario. El gobierno hace realmente lo que le da la gana, no le importan las leyes que ellos mismos aprobaron, no importa nada. La oposición se ha encargado de decir muchas cosas, pues, y no quieren aceptar que definitivamente, pues, en la misma Constitución da este paso que puede ser o consulta o enmiendas.
la vía que han cogido los asambleístas es la enmienda, está aprobada por la Corte Constitucional. Pueden ganarnos una batalla aprobando las enmiendas, mas la resistencia jamás. Y la resistencia es un derecho que es irrenunciable para los pueblos. Los afrodescendientes apoyamos estas enmiendas, como indico, no son reformas, son enmiendas y son legítimas. Y en esa transitoria de el presidente ya no poder elegirse, tendremos otros actores, tendremos otros líderes. Que sean los ciudadanos que se empoderen en las políticas públicas para defender a esta generación y a la futura generación. Y bien, amigos, con esto avanzamos con este debate. Continuamos con usted, asambleísta Torres. Ya en la comisión sobre la enmienda al artículo 370 referente a la seguridad social de la fuerza pública, usted insistió en que se considere que se garantizarán las pensiones de retiro y no jubilares, en este caso para Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cuál es la diferencia? Porque vemos que se incorporó. Sí, al final, al menos dos posiciones que tuve al interior de la comisión fueron de alguna manera acogidas por el presidente de la comisión. Una de ellas la que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Equivocadamente se decía que el Estado iba a garantizar las pensiones jubilares de los militares y de los policías, cuando ni los unos ni los otros se jubilan, sino que se retiran. Por lo tanto, lo que reciben en estricto sentido es una pensión de retiro y no una pensión jubilar. Con los cambios, indudablemente, la redacción está más acorde a la realidad misma de la seguridad social de los miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que merecen todo tipo de garantía. Y yo lamento que algunos policías hayan sido agredidos, inclusive lamento que unos animales como los caballos que estuvieron allí hayan sido objeto también de heridas. Vi que con lanzas les pinchaban a los caballos. Ello está mal. Yo estoy de acuerdo con las protestas ciudadanas, las saludo en la medida en que sean protestas democráticas, institucionales y pacíficas. Cuando hay violencia y cuando un humilde policía que estará ganando lo mínimo para poder alimentar a su familia resulta herido, piensen en el dolor también de la familia del policía. Y quiero agradecer a los miembros de la escolta, porque al finalizar la sesión, cerca de las 5:10 de la tarde, ellos fueron quienes nos ayudaron a los asambleístas del Partido Social Cristiano y sus aliados para que podamos salir sin ningún peligro, sin ningún riesgo de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿algo que decir en particular sobre esto último, las protestas que se registraron? Mire, que está demostrado y el que precisamente, como debe ser, se haya respetado la integridad de los legisladores de oposición, demuestra que la violencia no viene de nuestro lado. Para nosotros, al Movimiento País, le sería inconveniente, absolutamente perjudicial generar la violencia. La violencia viene de otros lados y es además una violencia que está planificada, una violencia que está programada, que lo que busca es la confrontación, busca generar caos, busca generar enfrentamiento. Yo siempre he señalado, no puedo oponerme a las manifestaciones y esas manifestaciones tienen el derecho de cada una llevar su posición. Ese es el legítimo derecho. Lo que no se puede es utilizar la violencia como el mecanismo de expresión, más cuando también las condiciones de control que ahora realiza la policía son absolutamente diferentes a las que se hacían en el pasado. Ahora bien, asambleísta, brevemente para avanzar en este análisis sobre las enmiendas, ¿podemos clarificar sobre el que tiene que ver con la consulta popular, educación y salud? Mire, creo que esto es muy claro. ¿Qué es lo que se busca con estas enmiendas? Que quede muy preciso en la Constitución que la responsabilidad de educación y salud, que ya es del Gobierno Nacional, de acuerdo a lo que dice el 261 de la Constitución, ahora también le compete el poder tener el mantenimiento y el equipamiento de las instalaciones de educación y salud. De tal manera que esta no es una enmienda con la que el gobierno elude responsabilidades, sino más bien las asume. Y de la misma forma, lo que tiene que ver con la consulta popular. La consulta popular, y esta sí es una enmienda trascendental,
tiene que ser, y cada uno de los gobiernos autónomos puede desarrollar, pero sobre sus competencias, para evitar lo que nos pasó hace apenas 15 años, que había intereses secesionistas de parte de ciertas élites oligárquicas, que unas buscaban quedarse con los recursos que recaudaban por impuestos, otras por las que se generaban en la exportación, otras por las que se generaban por la explotación petrolera. ¿A dónde podía llevarnos? A la desintegración del país. Ahora, las consultas populares pueden realizarse, pero en el marco de las competencias de cada uno de los niveles de gobierno. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, considerar a la comunicación como un servicio público fue otro de los temas que también generó amplio debate. Sí, la Ley Orgánica de Comunicación establece que los medios privados y comunitarios prestan el servicio público de comunicación. La irrita sentencia de la Corte Constitucional avaló lo que consta en la Ley Orgánica de Comunicación. Muchos decían, pero si la ley establece que es un servicio público, si la Corte Constitucional ratificó lo que dice la ley, ¿para qué se oponen a que a nivel constitucional se consagre efectivamente que la comunicación es un servicio público? Precisamente para elevarlo a ese rango. El problema está en que elevada la comunicación como servicio público a rango constitucional ya no se podrá modificar con otra ley, tampoco mediante sentencia de la Corte Constitucional se podrá cambiar la sentencia que dictó la actual Corte, porque ahora está en la Constitución. El debate sobre este tema seguirá. El Ecuador entiendo que es uno de los pocos países, y no el único, que en el área iberoamericana consagra la comunicación como un servicio público. ¿Qué implica eso, asambleísta? Porque ahí es donde hay la duda. El servicio público es una actividad inherente al Estado. Puede ser prestado por un privado si existe autorización, delegación y un contrato de concesión. Así operan los servicios públicos en cualquier lugar y en el Ecuador. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que la autorización para que operen los medios privados está en la ley, pero también podría cambiar y decir la autorización legal no es suficiente y se necesita otro tipo de autorización que podría estar en una concesión. Lo que se debió haber dicho es que la comunicación es un servicio de orden público. ¿Por qué los servicios financieros son servicios de orden público y no son servicio público? La comunicación podría ser también un servicio al público, pero que sea servicio público le da tales prerrogativas al Estado en materia de regulación y de control. Este tema fue objeto... No existe la regulación y control en materia de comunicación. Pero se excede porque el artículo 314 de la Constitución establece los principios de los que están sujetos los servicios públicos. Y resulta que en el caso de la comunicación difícilmente se aplican todos esos principios. Y este tema fue inclusive admitido por el secretario jurídico de la Presidencia durante la audiencia que tuvimos en la Corte Constitucional. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿avancemos con otro tema o quiere replicar algún elemento? 30 segundos. ¿Cómo no? En una democracia, lo fundamental de la democracia es que se puedan controlar todos los poderes. Obviamente, los poderes institucionales, pero también los poderes fácticos. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Y ahora también empezamos a ver los beneficios de la ley de comunicación, que los poderes mediáticos hacían y deshacían lo que querían y actuaban sin responsabilidad alguna. Ahora, desde la ley de comunicación y ahora elevada a rango constitucional, efectivamente, se va a permitir que sean los ciudadanos, todos los ciudadanos, que tengamos los derechos a la comunicación sin que eso esté mediado por la voluntad, por el punto de vista, por el parecer de los grandes propietarios de los medios de comunicación. De tal manera que en democracia todos los poderes tienen que ser regulados, los poderes formales, pero también los poderes fácticos. Y esto es un avance en ese sentido. Ahora bien, asambleísta, en otro tema, ¿qué pasa con las regiones? Se eliminó el plazo que determinaba la Constitución de la República para su conformación, un plazo que estaba establecido en 8 años. Sí, mire, se eliminó de la Constitución, pero el plazo se mantiene en la ley. Y por lo tanto, yo por lo menos soy de los que creo que la ley, si es necesario, debe extender el plazo, pero no debe dejar sin un plazo, porque de lo contrario no va a existir voluntad para construir las regiones. Y las regiones son un nivel intermedio importante. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Que nosotros tenemos un nivel nacional que es muy fuerte, y luego un nivel municipal que también es fuerte. Y luego tenemos el nivel provincial, que no tiene ni las competencias ni toda la fortaleza que tienen los otros dos niveles. Se requiere un nivel intermedio como es el nivel regional. Ya vemos, por ejemplo, a nivel del Ejecutivo, que el constituir regiones ha ayudado
ayudado a una mejor prestación de los servicios. Entonces, si no se deja plazo, no se van a constituir, porque existe una dificultad para la que se puedan conformar regiones, y es que las regiones tienen que ser pedidas por las autoridades provinciales, que se verían, de alguna manera, creen, debilitadas por la existencia de las regiones, de tal manera que se eliminó de la Constitución, pero yo por lo menos, y así lo sostendré, cuando se discuta, creo que el plazo, si es necesario, debe ampliarse, pero debe existir plazo en la ley, debe existir plazo en el COTAD. ¿Cuándo vence, siendo que sí está establecido en la ley? Eran 8 años de la Constitución, por lo tanto, se hacía en el 2016, y en el 2016 se va a modificar la ley y tendrá que ampliarse el plazo para la constitución de regiones. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, porque al volver estaremos con las reflexiones finales de los asambleístas respecto a las enmiendas constitucionales aprobadas ya en segundo y definitivo debate por el Pleno de la legislatura. Regresamos. Bien, amigos, estamos ya en el último bloque de Tesis y Antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales sobre el tema que abordamos esta semana, la aprobación de las enmiendas a la Constitución. Avanzamos con usted, asambleísta Torres, finalmente, ¿cuándo presentará la acción de inconstitucionalidad que había advertido ante la Corte y a qué artículos? Estoy a la espera de que se publiquen en el registro oficial las enmiendas para poder elaborar la demanda que anuncié que presentaría. En todo caso, debo desde ahora decirle a usted que no demandaré la inconstitucionalidad de la transitoria que difiere la participación del presidente el año 2017, que eso lo hagan otros, no lo haré yo. Pero en el tema de las enmiendas, una vez aprobadas estas, habrá que preguntarse cuáles van a entrar en vigencia inmediatamente, cuáles van a necesitar de una ley para entrar en vigencia, y en último término, cuáles no serán acatadas. El alcalde de Guayaquil, por ejemplo, ha dicho que no va a acatar aquella enmienda en virtud de la cual se le obligaría al municipio de Guayaquil y a los demás municipios del Ecuador a que con autorización previa del ministro de Educación puedan realizar actividades en materia de educación. El tema de los trabajadores no va a entrar inmediatamente porque en una de las transitorias se dice que la Asamblea tendrá 180 días para reformar la legislación correspondiente. Y en otra transitoria o disposición final, en la final me parece, se dice que la Asamblea, mediante la legislación correspondiente, asegurará que las enmiendas entren en vigencia. Por lo tanto, el primer tema a reflexionar a partir de la publicación de las enmiendas en el registro oficial es cuáles de ellas entran en vigencia inmediatamente, cuáles van a necesitar de ley y cuáles estarán en medio de la discusión si son o no acatadas. Algunos temas que yo puse sobre la mesa en el discurso tienen que ver con el tema del fraude a la Constitución, que ya habíamos discutido, fraude porque se tramitan como enmiendas las que no son enmiendas, sino verdaderas reformas, y en el caso de la comunicación inclusive, que necesitarían de una asamblea constituyente porque se está transformando un derecho, al igual que al recortarse el derecho de los ciudadanos a consultar sobre cualquier asunto. Esos dos temas, por tratarse de derechos, desde mi punto de vista, solamente debieron tramitarse mediante una asamblea constituyente. Otros temas, en cambio, en los que se cambia la estructura del Estado, debieron tramitarse por la vía de la reforma, consultándose, por supuesto, al pueblo ecuatoriano, como ocurre con la reelección presidencial indefinida. Lo que sí me preocupa es el hecho de que las enmiendas no contribuyen finalmente a mejorar, resolver los problemas de los ecuatorianos: delincuencia, falta de empleo y de trabajo, inseguridad económica, una dolarización que necesita fortalecerse. Las enmiendas están desconectadas, sobre todo de las angustias económicas que tienen los ecuatorianos, forman parte de un debate político y ellas, en definitiva, le dan más poder al poder y disminuyen derechos de los ciudadanos sin atender estas preocupaciones que le mencionaba diariamente son motivo de atención ciudadana. Cuando yo converso en Ambato, en mi provincia y en Quito y en otras ciudades, lo primero que me dice la ciudadanía es, bueno, ¿qué hacemos frente a la delincuencia? Se están cerrando plazas de trabajo, no tenemos acceso al crédito, la inseguridad económica es parte del sufrimiento diario, la dolarización igual. Entonces son enmiendas que están desconectadas de estos problemas
que sí ocupan la mente y la atención del ecuatoriano de carne y hueso, del ecuatoriano común y corriente. Queda clara la postura. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, en primer lugar, ahora nos corresponde, porque así dice el dictamen de la Corte, solo notificar a la Corte Constitucional, pero de ninguna manera la Corte Constitucional puede realizar de oficio un análisis de constitucionalidad de lo actuado por la Asamblea. ¿No cabe alguna observación por parte de la Corte Constitucional, tomando en cuenta este seguimiento que se iba a hacer del trámite? El propio dictamen de la Corte dice que queda la Corte tiene la potestad de hacer el control posterior, ¿sí? Pero esto tiene que hacerlo frente a una demanda de inconstitucionalidad que se presente. No Como afortunadamente ya Luis Fernando va a presentar una demanda, tiene la oportunidad la Corte de pronunciarse y de realizar el examen de constitucionalidad. Pero la Corte no puede realizar de oficio, por supuesto. La Corte no puede realizar. ¿Y si tuviera otra observación? No cabe. La Corte no tiene la posibilidad de hacer un análisis de oficio, ¿sí? La Corte puede, ahora nosotros tenemos que notificar, porque así dispone el dictamen, pero eso no significa que con nuestra notificación pueda hacer de oficio un análisis de constitucionalidad. Es decir, ¿este control posterior se remite únicamente o se reduce al trámite de una eventual demanda? Así dice, me parece que el artículo 106 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tiene que para poder realizar el control posterior tiene que existir una demanda, de tal manera que la nuestra es una simple notificación a la Corte de lo actuado por la Asamblea Nacional, una notificación administrativa que no surte ningún otro efecto, sino básicamente el del cumplimiento del numeral 3 del dictamen. Entonces, esto vale señalar. Segundo, hay que también decir que, y me parece que lo que hacemos ahora, y que decía alguno de los ciudadanos, es lo que también dice uno de los más importantes juristas, Karl Lovenstein, dice que las modificaciones que se provocan en los textos constitucionales son porque hay cambios en la situación política, en lo económico, en lo social o cultural, y esos cambios de alguna manera intentan ser plasmados en las modificaciones constitucionales. Siempre el derecho va a estar atrás de la dinámica de la sociedad, pero sin embargo es importante buscar que ese derecho también responda a la expectativa social. Y yo diría que una de las enmiendas que se realiza es precisamente el tema relacionado con la seguridad. ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién es la responsable del orden interno? La policía. ¿Quién es la responsable de garantizar la soberanía, la integridad territorial? Las Fuerzas Armadas. Pero hay este criterio, este concepto, de básicamente lo que tiene que ver con una seguridad integral y territorial. Y para ello, complementariamente a la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, tiene que actuar junto con la policía. Se dice que las Fuerzas Armadas no están preparadas, que eso puede significar violación a los derechos humanos. No, están equivocados. La policía y las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil. Y todos, civiles y militares y policías, estamos sometidos al poder de la Constitución. Si alguien viola los derechos humanos, tiene que responder por ello. De tal manera que más bien creo que en temas como esos se responde al interés ciudadano. De igual forma, precisar a quién corresponde la educación y salud es bueno para los ciudadanos. El tema de la consulta popular no se le limita derechos, eso es precisar, porque ya en la Constitución dicen los límites. No puede haber consultas sobre temas tributarios, administrativos, ni tampoco inconstitucionales. Creo yo más bien que esta enmienda responde a los cambios que el país ha vivido en estos 8 años y ayuda a fortalecer nuestro proceso democrático. Correcto, asambleísta Hernández, gracias por haber estado con nosotros. Asambleísta Torres también. Amigos, ustedes han escuchado las distintas posturas. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Con nosotros será hasta la próxima semana.